Estoy seguro que has escuchado la palabra mindfulness, pero ¿te has preguntado qué es, cómo se hace? ¿Está validado por la ciencia? ¿Por qué lo integran los psicólogos en su práctica profesional? Todas esas preguntas, pero lo más importante, el ejercicio completo, lo vamos a ver hoy en Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Bienvenidos a Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Un espacio dedicado a cuidar tu salud mental y enfrentar los desafíos del día a día con el poder de la psicología. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast y de nuestro programa de Bienestar Emocional, para el que el día de hoy tengo un invitado increíble que nos acompaña desde Colombia. Permítanme leerles un poco de la semblanza de nuestro invitado para que podamos presentarlo como se merece. Aarón Alzuru es un psicólogo de Bogotá, Colombia, con magíster en psicología clínica, especialista en trastornos emocionales y afectivos, con experiencia como docente universitario en el área de psicología clínica y en posgrado en la especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia. Además, es supervisor de prácticas clínicas e investigaciones, así como docente de la especialización de la maestría en psicología clínica en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Por otro lado, cuenta con experiencia en atención psicológica en adolescentes y adultos, utilizando terapias basadas en evidencia, desde la terapia cognitivo-conductual con corte contextual. De verdad, Aarón, es un gusto, es un placer que nos acompañes el día de hoy a este programa de Bienestar Emocional y que, pues bueno, aquí en la Universidad de Anáhuac nos puedas compartir un poquito, y para toda la gente que nos ve y que nos escucha tanto por YouTube como por Spotify, que nos puedas compartir un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que el tema es mindfulness. Bienvenido, Aarón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, Hernán, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo, además en este espacio tan enriquecido y que adicionalmente pues está construido para democratizar el conocimiento en psicología, y eso me parece fascinante. Perfecto. Pues mira, ¿qué te parece si vamos a empezar nuestro podcast? Uh-huh. Y el día de hoy hablábamos justo hace un momento de qué es esto de mindfulness y sobre todo que vamos a platicar y a hacer la práctica de qué y cómo, ¿no? Pero estas habilidades, ¿te parecería empezar como por ahí? Perfecto, sí. Creo que lo primero que pudiera precisar sobre mindfulness es que podemos llamarlo también conciencia plena. Usualmente lo escuchamos como mindfulness o mindfulness, pero también lo podemos llamar, sería como un sinónimo, conciencia plena. Bien. Si queremos aproximarnos al mindfulness, al menos desde psicología, podríamos tener tres maneras de aproximarnos. Una primera manera está relacionada con el mindfulness como estrategia. Bien, entonces como estrategia hace alusión a que nosotros en psicoterapia lo utilizamos para intervenir. Hacemos procesos psicoterapéuticos con mindfulness con el fin de promover un vínculo diferente con las experiencias internas, con las experiencias externas, todo orientado hacia el bienestar del paciente. Eso podría ser una primera forma de acercarnos al mindfulness. Una segunda es como una habilidad, y es una habilidad que también se puede entrenar en escenarios terapéuticos, pero también es una habilidad que se puede cultivar en espacios ajenos a la terapia. Por ejemplo, espacios como estos que nos pueden indicar algunas rutas para hacer mindfulness. Ese mindfulness como habilidad está orientado en construir la destreza de direccionar nuestra atención a un estímulo en particular, a alguna experiencia, a algo que sucede afuera o algo que sentimos, experimentamos internamente, orientar nuestra atención a eso, con el fin de pronto de tomar decisiones frente a las situaciones que estamos experimentando. Y la tercera forma de aproximarnos al mindfulness es entender el mindfulness como un proceso, es decir, como un conjunto de acciones que nos orientan hacia un objetivo, y el objetivo es ese bienestar, ese relacionarme diferente con mi entorno, tanto público como privado, si hablamos de cosas internas. De hecho, lo interesante en esta última de proceso es que se encuentra que, basado en evidencia, es uno de los procesos que, si los intervenimos dentro de sesión, tienen mayor efectividad a largo plazo. Solamente son 3 los que tienen evidencia como predictores. Si yo los trabajo dentro de sesión, tiene efectividad. Uno de ellos es mindfulness. Entonces, no sé si te parece, podríamos de pronto enfocarnos un poco más en la habilidad, ¿sí?, de mindfulness. Me parece perfecto. Me encantaría justo que hoy pudiésemos hacer esta práctica, esta intervención. Uh-huh. Como bien lo mencionabas, está padrísimo cómo me lo estás explicando, y me gustaría justo que las personas que nos ven y nos escuchan pudiesen
entenderlo todavía mejor con este ejemplo y también llevarlo a la práctica, ¿por qué no en este momento? Bien, entonces iniciemos conversando un poquito más o profundizando más sobre mindfulness como habilidad. Entonces ya entendemos que el mindfulness implica pues orientar nuestra atención hacia estímulos externos o eventos externos o cosas externas, o también orientar nuestra atención hacia cosas internas como pensamientos, emociones, sensaciones. Bien, para hacer el proceso de mindfulness hay que tener en cuenta dos habilidades. Una primera habilidad es el qué y otra habilidad es el cómo. Entonces quisiera profundizar en el qué inicialmente. El qué hace alusión, ¿qué debo hacer para hacer mindfulness? Fíjense que esto es una habilidad que la puedo hacer en cualquier momento, de forma informal, es decir, lo puedo hacer en alguna situación de la cotidianidad y eso lo puedo hacer con estas habilidades del qué. Entonces, estas habilidades del qué, un poco para que lo recordemos, lo podemos asociar de pronto a una palabra, la palabra oda. Oda es una composición poética que exalta algo o alguien. Entonces exaltemos la conciencia plena, de pronto recordando esta palabra, oda. ¿Y oda qué significaría para hacer ese qué? ¿Qué es lo que debo hacer para hacer mindfulness? O, observar, de, describir y a, aceptar. Entonces son tres cosas muy sencillas. Observo, describo y acepto. Y con eso puedo empezar a hacer mi práctica de mindfulness. Claro, esta oda va hacia tiene que tener una vía. Y ahí hay otra palabra. Entonces tenemos la B, la I, la A. Y de pronto esto nos puede orientar. La O, debo observar con voluntad. Bien. La D, debo describir con interés. Y la A, de la oda, quiero aceptar como una acción. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos como esa primera aproximación de cómo hacerlo. Entonces voy a profundizarlo un pelín más. ¿Vale? Entonces, excelente. Observo significa que voy a observarlo con voluntad. Eso quiere decir que voy a dirigir mi atención, mi capacidad atencional hacia un estímulo. Puede ser algo externo, como ya lo hablamos, o un contexto interno, como ya lo mencionábamos también. Esa orientación es una atención selectiva. Yo escojo a qué le presto atención. Bien, tengo que observar, pero esa observación no necesariamente es con la vista. Sabemos que tenemos otras maneras de percibir. Podríamos observar, comillas, que sería percibir, con el gusto, con el olfato, con el tacto. Bien, entonces podríamos hacer mindfulness teniendo en cuenta todos nuestros canales sensitivos, ¿sí? Todos nuestros sentidos. Bien, tendríamos la otra letra, ya lo mencionaba antes, describir. Ese describir con interés significa que yo voy a tomarme la tarea de cuando ya seleccione el estímulo que le voy a prestar atención, voy a tratar de describirlo. Describirlo significa no valorar, sino solamente describir, casi que nominar lo que estoy percibiendo. Pero fíjense que les insistía con el interés. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a describir, lo tengo que hacer con una mente curiosa, lo tengo que hacer con una mente interesada. Bien, en ese orden de ideas, esa descripción debe ser pues, pensada en el detalle, en como si fuera la primera vez que percibo este estímulo, que puede ser muy normal, ¿sí? Es decir, el café que te tomas en la mañana, cómo lo observo, cómo lo degusto, cómo es su olor, cómo es su textura, pero cómo empiezo a describirme, tomarme la tarea para describir esa sensación de experimentar ese café, por ejemplo. Y tendríamos la tercera, que ya lo hablábamos, que es aceptar. Ese aceptar tiene que ser una acción, como también lo mencionaba. Y eso significa que aceptar es esa disposición que tengo de hacer mindfulness, esa disposición que tengo de seleccionar mi estímulo, de describir, ¿sí? Esa disposición que tengo de experimentar o participar con esta experiencia mindfulness. Esas serían las estrategias del qué, pero faltarían las estrategias del cómo. Estas estrategias son 3 y también son muy sencillas y ya las he estado nominando o comentando. La primera está relacionada con no juzgar. Entonces, creo que es habitual en nuestra vida, en nuestra historia como seres humanos, que somos hábiles haciendo críticas, haciendo juicios, de pronto orientando esa crítica, esos juicios a cosas en nuestro alrededor o hacia nosotros mismos. Uh-huh. La lógica del mindfulness es, tratemos de disminuir eso, de no juzgar. Recuerden la D, hay que describir, no juzguemos. Solamente señalemos qué es lo que estamos notando. Bien, entonces una de las primeras del cómo es no juzgar. La segunda del cómo es una sola cosa a la vez.
Fíjate que también estamos en una sociedad muy estimulada, ¿sí? Hay muchos estímulos ambientales, auditivos, visuales, tenemos computadores, estamos haciendo múltiples cosas. Bien, la lógica del mindfulness es entrenar la habilidad a hacer una sola cosa a la vez, tomarte como ese atrevimiento de hacer la acción orientada a una sola cosa, ¿sí? Vivir esa experiencia con ese solo estímulo, en el presente, en el aquí y en el ahora. Bien, esa es la lógica. Y el tercer elemento del cómo es cuál es el objetivo, ¿sí? Toda práctica o toda acción, toda habilidad debe tener un objetivo. Y el objetivo del mindfulness ya lo hemos empezado a acercar. Y el objetivo es estar en el presente, ¿sí? Consciente con lo que estoy interactuando, sea un estímulo externo, sea experiencias externas o sean experiencias internas. Bien. Un objetivo del mindfulness es estar ahí presente. Pero otro de los objetivos es algo que me parece que es crucial, y es que en la habilidad también se entrena la habilidad de notar que me estoy enganchando en otra cosa y no en el estímulo que seleccioné. Y eso nos pasa un montón. Entonces estoy en clase y mi cabeza se enganchó con lo que tengo que hacer mañana o lo que hice días pasados. Bien, entonces mindfulness también me entrena o me enseña en estas habilidades a tener la capacidad de darme cuenta, notar que me estoy enganchando en otras cosas que de pronto no son tan útiles o que de pronto no son tan funcionales en el momento. Bien, y el otro objetivo, en últimas, es promover en el usuario, en la persona que practica mindfulness, que la idea es que lo practique con cierta regularidad, que pueda, a partir de mindfulness, tomar decisiones. ¿Sí? Si yo soy capaz de percibir mi ambiente y seleccionar qué es lo importante para mí y engancharme con eso y observar, describir y aceptar esa experiencia tal y como es, voy a tener la capacidad de seleccionar, ¿sí? Entre las opciones a mi alrededor, algo que podría ser de pronto mucho más útil, porque me tomé la tarea de observar, describir y aceptar. Entonces, esas son la base para hacer mindfulness. Estrategias del qué y estrategias del cómo. Okay. Hasta aquí nos quedamos con estas habilidades del qué y del cómo para hacer mindfulness. Si tienes duda de qué es y de cómo funciona, revisa el video completo, repásalo y ahora sí, comencemos a hacer la práctica y que no se pierdan justo el momento que viene a partir de ahora, que es el hacer la práctica como tal del mindfulness. ¿Nos podías guiar? De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.